Hola a todos, a todas. Estamos aquí a nombre del Seminario Teológico Bautista Dr. T.H. Lacey para darle la bienvenida y estar aquí para escuchar una conferencia que nos va a compartir la psicóloga Miriam Cervenza de Mecrini. Y bueno, ahorita las voy a presentar, pero antes que nada, bienvenidos a todos. Quiero pedirles de favor que ustedes estén atentos porque seguramente el Señor va a hablarnos, nos va a enseñar y va a haber muchos recursos que vamos a tener aquí para el Señor nos va a dar para aprender, para ministrar, para que también nuestra vida sea edificada. Les quiero comentar que estaremos dándole el tiempo a nuestra hermana y al final va a haber tiempo para preguntas. Así de que si durante la exposición de nuestra hermana usted tiene alguna pregunta, anótela en un papelito para que al final levante la mano y hace la pregunta. Y también al final de esta charla la hermana nos va a dar un gran regalo, un obsequio, que es su libro. Y lo vamos a poner en el chat para que ustedes lo puedan descargar. Entonces, les presento a nuestra hermana. Su nombre es Miriam Cervenza de Mecrini, no sé si lo pronuncio bien, aunque cariñosamente le decimos Mirita. Ella tiene maestría en psicología clínica en la Universidad Siglo XXI de Argentina. Tiene también la licenciatura en psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Tiene profesorado en psicología por la Universidad Nacional de Córdoba. También ella ha tenido una formación internacional en terapia enfocada en las emociones y una formación en terapia sistémica en Córdoba y en Buenos Aires, y también la terapia cognitivo-conductual en Porto Alegre, Brasil. Ella es psicóloga clínica y pues da terapia a nivel individual, terapia familiar y de pareja. Y también tiene una formación teológica en el Instituto Bíblico de Buenos Aires y la Alianza Cristiana Misionera. Y junto con su esposo Miguel, ella comparte la misión, ¿verdad?, de fundar y pastorear iglesias desde hace 30 años. Así de que, hermanos, va a ser una gran bendición escucharla en esta tarde. Nuestra hermana escribió un libro que se llama Mentalidad Antidepresiva, la audacia de vivir feliz, por Editorial Kairos. Es el libro que nos va a compartir en esta tarde. Déjenme decirles que su libro fue premiado como el mejor libro del año por esa editorial allá en 1914. La hermana pues está desde Córdoba, Argentina. Estamos en vivo. Gracias a Dios por este privilegio y esta bendición de tener este espacio y este medio para poder tenerla con nosotros. Vamos a hacer una palabra de oración. Vamos a hacer una oración y comenzamos y le daremos el tiempo a Mirit. Amado Padre Celestial, gracias te damos por concedernos este espacio, este tiempo para reflexionar sobre tu palabra que nos enseña para abordar las situaciones difíciles de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Te pedimos que nos des una mayor comprensión de tu palabra, de tu enseñanza que nos darás a través de nuestra hermana Mirita. Te pedimos que tú la bendigas, que la uses grandemente. Y te rogamos por todos los que estamos aquí conectados, tanto presencial y algunos que estarán siguiendo la transmisión desde el Face. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea un bálsamo para nuestras vidas, que nos ayudes, Padre, a vivir con gozo, aún en los tiempos difíciles que nos está tocando vivir. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia para cada uno de nosotros. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues Mirita, bienvenida a este espacio, ¿verdad?, que el Seminario Lacey está ofreciendo para la comunidad cristiana de todo México. Y pues adelante, te damos el tiempo y un fuerte abrazo. Adelante.
Un abrazo fuerte a todos. Queda un poco difícil porque estamos un poco lejos, pero en toda la pandemia aprendimos que uno puede estar muy cerca con el corazón, aunque está muy lejos, en los kilómetros. Eso fue de las cosas buenas que nos han quedado. Me gustaría compartir pantalla con ustedes, así se hace un poquito más ameno. Un segundo. Todos pueden ver, ¿no? ¿Les queda fácil? ¿Lo pueden ver, no, Patricia? Sí, Mirita, se escucha, se Perfecto, ve bien y perfecto, escuchamos bien. Adelante. perfecto. Me gustaría que ustedes por un minuto miren un poquitito estas imágenes. Son imágenes que cualquiera puede relacionar con la vida hoy, en el día actual. Ambiciones, metas, desafíos, enfermedad, problemas en el trabajo, problemas en los vínculos, problemas económicos, soledad, tristeza, conflictos. Casi como, espero que esto pase, ahí está, casi como que esta pregunta, ¿es posible ser feliz a pesar de las circunstancias adversas? Parece un poquito utópico. A uno le suena un poco utópico. Yo pensaba en los titulares de los diarios de las últimas semanas, un terremoto, guerras. Acá en Argentina, por ejemplo, muchos episodios de violencia, juicios, violencia doméstica. Y tratar este tema, ¿es posible ser feliz a pesar de las circunstancias adversas? Creo que es algo muy vigente. Yo escribí este libro en el año 2012, pero sigue siendo un tema muy vigente. Quizás las circunstancias son hasta más adversas que lo que eran en ese momento. Entonces, ¿qué nos toca? ¿Qué nos toca? ¿Cómo desarrollar esto o qué significa lo de mentalidad antidepresiva? Antes de que nos pongamos de lleno en el tema, definamos un poquito para nosotros mismos qué entendemos por felicidad, porque indudablemente suena utópico si uno piensa que, si uno traduce la pregunta como ¿es posible ser feliz y no tener problemas? Y sí, eso es una utopía, porque problemas tenemos todos, eh, el dolor nos golpea la puerta o nos ha golpeado y estamos saliendo de ese duelo. Entonces, ¿qué entendemos por felicidad? Porque en el lenguaje común, por ahí, felicidad puede ser un sinónimo para algunas personas de una alegría constante, de un placer constante. Bueno, desde la ciencia, desde específicamente una rama o un enfoque, diríamos así, de la psicología que se llama la psicología positiva y que es bastante reciente, que es un enfoque transversal dentro de la psicología. O sea, es una escuela, pero es un enfoque que atraviesa todas las corrientes, porque nos hemos detenido mucho en el hecho de los problemas, las enfermedades emocionales, y este enfoque reivindica el hecho de que nos ocupemos también de la felicidad. Bueno, estos estudiosos entienden que la felicidad, en términos científicos, se puede entender dentro de 3 niveles. El primer nivel sería el nivel de una vida placentera. Entendido esto como la paso muy bien, estoy totalmente feliz, estoy celebrando interna o externamente. Eso es un nivel de felicidad, indudablemente es un nivel que dura poco. Nos gustaría mucho que durara más, pero son momentos, en la vida son momentos de felicidad. Un segundo nivel implica lo que se llama la buena vida, la vida según la virtud. Y esto significa una vida dedicada al compromiso con principios de vida a los que uno adhiere. Entre ellos estaría lo que puse ahí como flow, que es el fluir, esta sensación de alegría que uno tiene no durante
una determinada actividad o un determinado tiempo, sino después. Por ejemplo, a los que nos gusta mucho leer, por ahí si alguien nos ve leyendo y nos pregunta, ¿sos feliz? Uno ni está pensando en eso, uno está metido en lo que dice el libro. Pero después que lo leyó, sobre todo si el libro a uno lo hizo crecer, lo hizo aprender, uno tiene la sensación de que el tiempo voló, de que la actividad fue tan enfocada que nos dio felicidad. Nos sentimos felices después de haber realizado la actividad. Muchas veces nos pasa en el trabajo, nos pasa en un montón de actividades que en el momento no nos dan placer como en el primer nivel. No es que lo hacemos porque nos da placer después. Y eso ya hablamos de un nivel de felicidad que es muchísimo más largo, porque depende de la actividad, puede incluir muchos aspectos de nuestra vida. Por último, hay un tercer nivel que es mucho más profundo, que es la vida con sentido. A esto se refirió, por ejemplo, el psicólogo Viktor Frankl, fundador de la logoterapia, cuando observó en Auschwitz, él estuvo en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial y observó que las personas que sobrevivían no necesariamente eran las personas más fuertes. Por ahí los más flaquitos, los que él creía que no iban a sobrevivir, eran los que sobrevivían porque, y observó un común denominador. Esas personas entendían que su vida tenía un significado y ellos querían luchar para poder salir y retomar ese significado de la vida, que podía ser una vocación, un servicio comunitario, un hijo que los necesitaba, terminar una obra determinada. La Biblia en sí habla de los tres niveles, pero específicamente ustedes van a ver que la carta a Filipenses, en el libro que escribí, yo tomé como base el libro de Filipenses, porque me llamó mucho la atención que por 17 veces se nos exhortara a estar felices, regocíjense, y además en una situación donde, si nos ponemos a analizar el contexto de la carta, no era precisamente un contexto muy placentero, el de Pablo cuando escribe Filipenses. Pablo escribe Filipenses desde la cárcel, entonces, ¿cómo es esto de que nos manda que seamos felices, que nos regocijemos, una persona que está en la cárcel? Entonces, a mí me intrigó mucho ponerme a ver eso, e indudablemente en una carta como Filipenses, aunque se tocan por ahí los otros niveles, fundamentalmente se enfoca en este tercer nivel que es mucho más profundo y que trasciende cualquier problema que podamos tener, cualquier enfermedad. Por eso vemos personas que con enfermedades, con dificultades, logran hasta inyectarnos a todos optimismo y otra manera diferente de encarar las situaciones. Pero ¿cómo en general reaccionamos con los problemas? Esa actitud o esas reacciones que tenemos nos llevan a un dato muy cruel. De hecho, los adultos, estos son estudios muy conocidos que se repiten más o menos con la misma frecuencia, en la vida adulta se entiende que de cada 5 personas, una va a sufrir depresión que amerite un tratamiento. Y cada 4 personas, una va a necesitar un tratamiento porque va a tener síntomas serios de ansiedad. Entonces, fíjense, temas que inciden directamente. Los problemas no causan la depresión ni la ansiedad, pero muchas veces la actitud frente a los problemas son detonadores de este tipo de problemas emocionales. Cuando la ciencia se dedica a estudiar qué es lo que pasa, sobre todo porque los científicos también sintieron intriga de por qué algunas personas, a pesar de haber tenido infancias terribles, vidas llenas de problemas, por qué algunas de esas personas o muchas de esas personas no tenían ningún problema emocional de adultos. Entonces, se hicieron muchos estudios. Yo me acuerdo de un estudio que se hizo con niños en Hawái, 70 y algo de niños, que habían atravesado toda clase de vicisitudes, orfandad,
problemas con el medio ambiente, pobreza, abusos, y justamente contra todas las previsiones de lo que normalmente la psicología tradicional hubiera creído, estos niños de adultos tenían buena salud mental. Entonces, surgen algunas teorías de estudios semejantes. Algunas teorías psicológicas era que algunas personas son invulnerables, como esos niños, que a pesar de que les habían pasado toda clase de problemas, no desarrollaron ninguna enfermedad emocional. A partir de ahí se empezó, todos otros estudios tuvieron que ver con identificar lo que consideraban una personalidad resistente, más o menos al estilo de lo primero, un poquitito más amenizado. Pero de verdad a lo que se llega es que todos, absolutamente todos, algunos más, otros menos, tenemos una característica que se llama resiliencia, que es la característica que nos hace capaces de enfrentar las dificultades y aún de crecer con esas dificultades. Y entre esos factores que hace que algunas personas tengan más resiliencia que otras está la espiritualidad. Es muy interesante. Muy interesante porque por tiempo en la psicología la cuestión de la religiosidad y la espiritualidad se ha despreciado bastante y casi se consideró un síntoma de personalidades débiles. Cuando se empieza a estudiar la resiliencia, salta a la vista que muchas personas con una espiritualidad muy sana, eso también hay que decirlo porque hay toda clase de espiritualidades y de religiosidades, ¿no es cierto? Indudablemente hay religiosidades como muy enfermizas, neuróticas, decimos los psicólogos, ¿no? Pero cuando esa espiritualidad, esa religiosidad es sana, indudablemente le da a la persona una ayuda en cuanto a encontrar el sentido de su existencia y aún el sentido del sufrimiento. Entonces, les nombro ahí el versículo de Filipenses que se repite tanto. Alégrense, se podría decir, sean felices siempre en el Señor. Insisto, alégrense o sean felices. Entonces, como en esta resiliencia encontramos que un factor muy importante son las actitudes, la mentalidad que uno tiene frente a los obstáculos, sería bueno que, como un recurso didáctico, identifiquemos como dos clases de mentalidades, hasta pensando en nosotros mismos. Hay una mentalidad que yo he llamado mentalidad antidepresiva. A pesar de las dificultades, uno busca el sol, trata de entender que los obstáculos son oportunidades, trata de buscar ayuda, de mantener buenos vínculos, de buscarle un sentido a lo que nos está pasando, acepta el dolor como una parte normal de la existencia, que hay que atravesarlo, que hay que experimentarlo y que después va a pasar, nos vamos a adaptar a una situación nueva, y una mentalidad depresiva, que no necesariamente es la mentalidad que tiene una persona con depresión. Cuando hablamos de depresión, hablamos de un trastorno, quiere decir, en términos sencillos, hablamos de una enfermedad emocional, una enfermedad donde inciden muchos factores, entre ellos factores biológicos, genéticos, de aprendizaje, de situaciones del momento, de valores. Pero en esta charla no vamos a hablar tanto de depresión como un trastorno, vamos a hablar de actitudes. Y esas actitudes se podrían dividir, para fines de que nos quede más grabado, en estos dos grupos o dos perfiles. Una mentalidad depresiva y una mentalidad antidepresiva. ¿Cómo es la mentalidad depresiva? Ahí lo tenemos al señor. Afuera hay muchos colores, pero ustedes ven que adentro es todo un desastre. Él está totalmente descuidado y apuntándose con el dedo a la sien. ¿Por qué este señor vive una realidad tan gris en su mundo interno? ¿Por qué? Generalmente se dice que tiene como un trípode. Ustedes piensen en una mesa con 3 patas. Y esa mentalidad antidepresiva, si fuera una mesa, tendría 3 patas. La persona piensa de sí misma, generalmente, yo no soy capaz, soy débil.
algunos nacen con estrella y otros nacen estrellados, y yo soy de los últimos. Tengo mala suerte, a mí todo me sale mal. Las personas son bendecidas por Dios, pero yo no sé por qué. No, a mí Dios no me bendice. A mí nadie me quiere, a mí las cosas nunca me van a salir bien. ¿Para qué voy a intentar si a mí todo me va a salir mal? Bueno, es difícil esto. El mundo, o sea, las circunstancias, también son vistas así. Qué difícil que es todo. Todo es muy difícil, a mí nada, yo nunca voy a poder alcanzar eso porque eso es demasiado difícil. Ahora, usted se imagina, hagamos la ecuación, yo soy incapaz, las cosas son muy difíciles, el futuro, y solo queda que sea muy negro. Entonces, frente al futuro tan negro, a esa persona solo le queda meterse en su autocompasión. Pero ustedes ven qué problemas nos tocan a todos y también depende de cómo los enfocamos. Encontré este cuadro que me gusta mucho de un pintor muy magnífico, mexicano, así que hago honor a la invitación de Patricia y del seminario, el Octavio Campo, y en este cuadro que se llama Para siempre, siempre, si ustedes lo ven, ustedes observan. ¿Y qué observan? Tómense sobre todo medio minuto los que no conocen el cuadro. Es exactamente lo mismo lo que vemos todos. Pero quizás algunos vean una pareja de ancianos muy ancianos y otros vean una pareja joven cantando al ritmo de una guitarra y otra joven que aparece por allá atrás. Y otros quizás vean la copa de la vida que está en el medio del cuadro. Fíjense, hay igual situación. Muchas veces no son las cosas las que nos afectan, sino lo que pensamos de las cosas, lo que nosotros enfocamos en la situación que nos toca vivir. ¿Y qué estoy queriendo decir con esto? Una persona que como el personaje de Maitena tiene una mentalidad depresiva, piensa de una manera bastante equivocada. De hecho, estos errores de pensamiento los tenemos todos, absolutamente todos. Pero la persona con una mentalidad depresiva lo tiene muy, pero muy exagerado. Selecciona lo negativo. ¿Qué significa esto? De cada situación, ve el pelo en la leche. No va a tener una actitud de agradecimiento, sino una actitud de entender, el problema. Acá está todo bien, pero eso está fallando. Después va a generalizar. ¿Tengo un problema? No, ya no es más tengo un problema. Mi vida es todo un desastre. Tiene un pensamiento todo o nada. O sea, no es tengo un problema, pero también tengo 5 aspectos en mi vida que están funcionando bien. No, es si tengo este problema, toda mi vida es un desastre. Tiende a personalizar. O sea, a mí me pasan las cosas. Solo a mí me pasa esto. Solo a mí no me quieren. Solo conmigo pasa que el jefe está demasiado exigente. Y saca conclusiones precipitadas. No piensa mucho, lo primero que se le ocurre es lo que piensa y generalmente es muy negativo. Me gusta esa lámina porque, porque en sí, ¿quién no ha pensado así? Si somos sinceros, yo levanto la mano, ¿eh? Yo levanto la mano. A veces selecciono lo negativo, tengo pensamiento todo o nada, hipergeneralizo, personalizo, saco conclusiones precipitadas. Sí, todos lo hacemos. El problema no es que un ave pase por encima de nuestra cabeza, porque estas características las tenemos todos. El problema es cuando le hacemos un nido a esa mentalidad para que anide en nuestros pensamientos y se termina adueñando de nuestra forma de encarar la existencia. Y es, por lo contrario, una mentalidad antidepresiva. Tiene una manera o una actitud diferente. Ya lo vimos un poquitito hoy. Esto, después ustedes
esto es un disparador para que ustedes sigan investigando y sigan pensando, orando, charlando, investigando a través del libro que les va a pasar Patricia por el chat o de otros estudios que ustedes hagan. Pero sí hay una manera de pensar así. Pero fundamentalmente les digo que también hay relaciones interpersonales de calidad. Los vínculos son quizás de las cosas más importantes para que nos sintamos bien. Son los que nos ayudan a modular el estrés, a gestionar el estrés. No solo al bebé lo ayudan. Cuando uno ve un bebé, fíjense un bebé de unos 8 meses en adelante, el bebito puede estar muy triste, pero ¿qué pasa? Recién mi nietito estaba acá en la casa y se cayó y se golpeó. Y lloró, pues se había golpeado, pobrecito, se ve que le dolió bastante, un añito. Pero ¿qué pasó? Lo agarró la mamá en los brazos y al ratito él ya estaba consolado. Nosotros vemos que las relaciones interpersonales calman a un bebé y creemos que los adultos somos diferentes, pero los adultos somos iguales. Por eso no necesitamos a veces que sea una mamá necesariamente que nos abrace, pero el abrazo, la amistad, el vínculo cercano, aún a pesar de la distancia, nos ayudan a calmarnos las angustias y el estrés. Es parte de la mentalidad antidepresiva. Conservemos vínculos saludables, invirtamos en vínculos saludables. Pero después también la mentalidad antidepresiva tiene una actitud ante el dolor natural. No pretende una vida donde el dolor no existe. El dolor es parte de la vida. Busca un significado en su existencia. ¿Para qué sirve mi vida? ¿Para qué me creó Dios? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Específicamente con nombre, apellido, huella digital. ¿Para qué sirvo yo? ¿Para qué lugar ocupo yo en el reino de Dios? ¿Se dan cuenta? Eso hace como algunas poquitas cosas a una mentalidad antidepresiva que podemos desarrollar. Pero cuando nuestro corazón está herido, fíjense que podemos hacer cambios en ese corazón. Pero yo no quiero minimizar con una charla de media hora lo que significa todo un trabajo en el corazón. Esto nos lleva toda la vida. Algunas personas tenemos más tendencia a tener una mentalidad depresiva y otras menos, les cuesta menos. Tienen otro tipo de problemas. Pero los que tendemos a tener una mentalidad depresiva, fíjense, ¿qué nos ayuda en esto? En cuanto a los vínculos, las actitudes y toda la información que venimos manejando. En principio, en un sentido más superficial, lo cognitivo, lo que aprendemos, la información que nos lleva a tomar decisiones. Hacemos decisiones que nos ayudan. Por ejemplo, qué importante esto de privilegiar los vínculos. Bueno, si ya me pasé todo mi tiempo de recreación leyendo sola, bueno, invierto un poquito de tiempo en una amistad. Invito a una amiga a tomar un café. Invierto en eso. ¿Se dan cuenta? Tomo una decisión. Ahora, es algo importante y que hace a los cambios, pero es un poquito más superficial. Cuando me voy adentrando en mi corazón, me doy cuenta que hay aspectos que hacen a cómo me vinculo, cuánto me vinculo, con qué confianza me vinculo, qué espero de los demás, qué emociones surgen. ¿Me da miedo vincularme? ¿Me da miedo la cercanía? ¿Me da miedo la intimidad? ¿Me siento más cómoda cuando no tengo intimidad? Porque pienso que de última, sí serán muy importantes los vínculos, pero de última son una molestia. Entonces, ya me voy metiendo en un terreno mucho más profundo. Cuando quiero hacer vínculos, cuando quiero hacer cambios, empiezo con decisiones, pero me tengo que meter ahí, en cómo me vinculo, en las emociones que tengo. Si me hace falta, busco ayuda, porque no es ningún pecado buscar ayuda. Cuando uno se empieza a meter en cómo es nuestra vida emocional, por ahí se da cuenta que uno está viviendo con mala calidad. Y está bueno buscar ayuda. Buscar ayuda en un consejero cristiano, en un pastor, en un discipulador,
en un amigo y buscar también ayuda en un terapeuta. No es una mala palabra, los buenos y cristianos comprometidos también necesitamos terapeutas, porque no somos invulnerables, no somos como las personalidades de los niños invulnerables que hablamos al principio. Por ahí necesitamos, desde un vínculo saludable, una ayuda para mirarnos al espejo y ver qué es lo que nos pasa. Pero fíjense que puse el aspecto más profundo con un signo de interrogación, porque es un tipo de vínculo, pero es un vínculo bastante especial y tiene que ver, ahí está agrandado, tiene que ver con un vínculo que es la espiritualidad. La espiritualidad es un vínculo que tengo yo, no solo con mis valores, sino una relación de profundo afecto con Dios. El saberme querida por Dios, querida o querido, el saberme amado, el saber que Dios está dispuesto a ser la mamá o el papá que no tengo, que me faltan ahora, que no pude tener. La paternidad de Dios es algo profundamente sanador que nos permite y nos ayuda como nada a tener una mentalidad antidepresiva. Porque si no me quedo solo en la cáscara, es como un montón de comportamientos y cosas que hago, pero cuando me encuentro solo conmigo mismo, me doy cuenta que hay algo adentro que no está tan bien. Y ese algo adentro tiene que ver muchas veces con sentirme valioso o valiosa, querida, amada, perdonada, sentirme importante, sentir que valgo, sentir que soy capaz. Y eso, una relación de afecto profundo con Dios, me lo da. Y no estoy hablando solo de una relación de obediencia. Hablamos mucho de una relación de compromiso con Dios, de obediencia. Estoy hablando de una relación de afecto. O sea, me dejo amar. Las personas tenemos muchas veces mucho temor a ser amadas. Por un lado queremos ser amadas y por el otro lado nos da mucho miedo ser amadas. Muchas veces porque nos han amado de maneras que no han sido tan buenas. O hemos perdido a las personas queridas y ya no queremos perder a nadie más. O relacionamos a Dios con una figura demasiado severa, por ejemplo. Pero yo los desafío a profundizar en una relación de afecto profundo y saludable, una relación de intimidad con Dios para desarrollar una mentalidad antidepresiva. Yo quiero terminar esto con una ilustración, que de hecho la pongo en el libro, porque fue algo que de verdad me marcó bastante. Hace unos cuantos años estábamos con mi familia en una playa en Uruguay en el verano, y el último día, cuando ya era el último día, nos estábamos despidiendo de la playa, sucedió que cerca, a unos kilómetros de la costa uruguaya, un carguero de petróleo naufragó. O sea, tuvo un problema, tuvo un percance, no fue que naufragó, tuvo un percance y empezó a salir petróleo del tanque que llevaba petróleo, empezó a salir petróleo del tanque. Y nosotros vimos esta escena. Eran en la costa uruguaya, una de las cosas que me encanta es que hay muchas gaviotas. Me encantan las gaviotas a mí, las vi desde chiquita y para mí son una ilustración perfecta de la libertad. Era lastimero lo que veíamos, porque veíamos pájaros así, pájaros, la costa no se podía ni pisar porque eso era como un aceite oscuro que se pegaba a la piel. Y esto ilustra lo que somos nosotros. Nosotros a veces aún somos presa de este tipo de mentalidad. Los rencores, los resentimientos, los traumas en la vida, las cosas que hemos aprendido nos tienen como empetrolados, diría yo. No sé si la palabra existe, pero somos como unas gaviotas empetroladas. No podemos volar por nosotros mismos. Nos sentimos desamparados. Las experiencias por ahí que hemos tenido en la infancia nos hace que tengamos un niño o una niña interior que todavía sigue llorando. Llevamos en nuestra valija culpas, recuerdos que no nos hacen bien. Estamos encarcelados a la religiosidad, que nos sirve para el afuera, pero no nos sirve para curar el corazón. A una religiosidad que es solo un montón de reglas y no es una relación de afecto.
con el Dios que nos hizo y que murió por nosotros. ¿Qué hacer? Creo que la clave está en esas gaviotas. Ustedes saben que estas gaviotas no se pueden salvar por sí mismas. Si se las deja así, se mueren. Porque simplemente ellas lo que hacen es empiezan a picotearse, intentando limpiarse las alas, como se las limpian siempre. Ustedes saben que los pájaros, las aves, generalmente se picotean y se van limpiando de bichitos, de mugrecitas las plumas. Si ellas hacen eso, mueren intoxicadas y necesitan respirar. Entonces, cuando han habido grandes derrames de petróleo, ¿qué es lo que sucede? Los biólogos se organizan e instrumentan toda una campaña de gente que sumerge a esos pájaros en una tina, en una palangana, llena de agua, tibiecita, con un detergente especial que diluye el petróleo y les va sacando plumita por plumita y las salva. Pero hay una cosa muy curiosa de eso, porque estas aves son salvajes. Por ahí, si simplemente las agarran y las sumergen, el estrés las puede matar. Esas personas también son adiestradas a que lo primero que tienen que hacer es abrazar suavemente esos pájaros, casi como una especie de domesticación intensiva para que el pájaro se tranquilice. Y recién ahí lo sumergen y lo empiezan a limpiar. Nosotros somos así. Y Dios es como esas manos salvadoras que con tanto respeto y cariño nos tocan el corazón y nos va curando de a poco. Y nos va cambiando la mentalidad. Nos va haciendo que podamos enfrentar las dificultades en la vida. ¿Nos dice que no nos van a tocar dificultades? No, jamás nos dice eso. La promesa de Él es que Él siempre va a estar con nosotros. Esa es su promesa. No que nos va a librar del dolor, pero va a estar ahí en el dolor, limpiando nuestras plumas. Quiero terminar con esta frase tan hermosa de Filipenses. Todo, todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora podemos dejar tiempo para las preguntas que ustedes quieran. Muchas gracias, ministra, por esta exposición, por esta reflexión que nos has dado, de mucha bendición. Así de que, hermanos, es el momento de charlar, de dialogar, hacer preguntas a la hermana. Pueden levantar su mano y pueden también abrir su micrófono. Y también le voy a pedir aquí a mi hermano David, del Centro Universitario Lacey, que pueda compartir en el chat el libro de la hermana para que ustedes lo puedan descargar y seguramente también con más calma dar una buena leída al libro. Ya lo tiene allí, ¿verdad? Ok, David. Pues adelante, hermanos, por favor, ustedes pueden. Ajá, ya está allí para descargar el libro. Así de que, pues adelante, hermanos, si tienen comentarios, preguntas, pueden hacerlo. Y bienvenidos a los hermanos que después se fueron agregando a este salón de Zoom. Parece que son tímidos, ¿verdad? Estamos aquí un poco tímidos. Hermana Blanquita, adelante, adelante. Buenas tardes a todos. Una pregunta. ¿De qué manera se puede cambiar la manera de pensar cuando se tiene un pensamiento negativo para convertirlo o para llegar a ser una persona totalmente positiva? ¿Algunos tips para hacer ese cambio? Sí, Blanquita, vos planteás algo
que es justamente el nudo de la cosa. ¿Cómo hacemos para cambiar los pensamientos? Por eso les decía, hay algo que tiene que ver con las decisiones. Por ejemplo, decisiones de confrontar esos pensamientos. En el librito que ustedes van a recibir, ustedes van a ver que al final hay un anexo que se llama errores de pensamientos. Tienen un anexo al final. Fíjense si ustedes lo identifican, porque la cosa empieza por darnos cuenta. Ah, yo hago esto. Yo hago esto. No es simplemente soy negativo. Es, yo hago esto. Yo personalizo. Por ejemplo, yo soy media desconfiada y frente a ciertas situaciones pienso que me están criticando o no me quieren. ¿Será que no hay otra manera de interpretar las cosas? Después que uno identifica, la cuestión es confrontar los pensamientos. Hay todo un enfoque terapéutico que se llama terapia cognitivo-conductual, que lo que se dedica es a confrontar esos pensamientos. O sea, es la única manera de interpretar, no hay otra manera más benigna de interpretar mis pensamientos. Y uno va peleándose con esos pensamientos. Esa es una manera. Les digo que funciona y funciona muy bien. Pero en casos suaves. En los casos más difíciles, casi se hace imposible hacer eso. Porque ya la persona ya casi te diría que no está con una mentalidad antidepresiva, una mentalidad depresiva, sino ya está como con síntomas depresivos. Entonces ahí necesita ayuda. Yo creo que estas cosas hay que plantearlas y buscar una ayuda de un consejero. A ver, ¿cómo puedo hacer? Hay algunas cosas que puedo sí hacer. Por ejemplo, una de las cosas que es sencilla, que habla la carta también, que es sencilla, y la psicología positiva habla mucho de esto, es la cuestión con desarrollar gratitud. Desarrollar gratitud es algo, es una virtud que se aprende. Y entonces me planteo como un objetivo y puedo llevar un diarito sobre eso, hago un pequeño diario, a ver mi mejoría. Vamos, ¿cómo estoy en gratitud? Y todos los días agrego un motivo de gratitud. Le doy gracias a Dios, le doy gracias a la vida, le doy gracias a las personas que están y que por ahí, porque no me hicieron un favor especial hoy, pero siempre han estado. Desarrollo la virtud de ser agradecida con personas, con Dios y conmigo misma. También me agradezco a mí, porque a veces uno es muy agradecido con otras personas y con uno es muy malo. Es como si uno diera por sentado de que uno todo lo hace mal. Entonces, una virtud a aprender es la gratitud. Otra virtud a aprender es la solidaridad. Estos son ejercicios, miren, no desde la Biblia, desde la psicología positiva. Ellos hacen talleres y como un enfoque terapéutico donde le proponen a la gente cambiar de hábitos. Y, por ejemplo, han hecho estudios de personas que, por ejemplo, se propusieron durante 2 meses hacerle todos los días un favor a alguien, y de verdad el hecho de estar centrado en hacer favores a los demás es una cosa que mejora el humor. Es muy interesante. Otra de las cosas tangenciales y que ayuda muchísimo con esos pensamientos negativos es salirse de los pensamientos que se llama la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto es algo que los neurocientíficos han descubierto, que es lo que nosotros pensamos como por defecto, ¿no? Cuando no estamos haciendo nada. Cuando no estamos haciendo nada en nuestra cabeza vuela, por ejemplo, tenemos que viajar en tren, ¿no? En colectivo, y estamos con la cabeza en cualquier lado. Entonces entramos en un pensamiento de red neuronal por defecto. Eso significa no pienso en nada, pero ¿es que no pienso en nada? No, estoy pensando. Estoy pensando desenfocadamente, pero generalmente me estoy haciendo una novela sobre mí misma y la novela es negativa. Eso se ha descubierto, eso le pasa a todas las personas. Entonces, tratar de cortar esos momentos donde yo no pienso en nada y termino pensando en mí y pensando en cosas negativas y enfocar la mente hacia música, a la adoración, a la gratitud, a la oración, a proyectos, y dejar poco tiempo para que mi mente vague y se centre en mí y en mis problemas. Y te digo una cosa práctica que aparentemente no tiene nada que ver con los pensamientos y tiene todo que ver con los pensamientos, son 2 cosas. Por un lado, el ejercicio físico. Algo que nos ayuda a mejorar los pensamientos negativos
es una actividad física practicada con regularidad durante 6 días en la semana. Yo diría, si podemos, los 7 días en la semana. Estoy hablando, no hace falta que uno se vuelva un atleta, pero una actividad física como caminar 40 minutos al día, todos los días, está comprobado que nos cambia la base de los pensamientos negativos que tiene que ver con nuestro cerebro emocional. Aparecen esos pensamientos en nuestra corteza, hablamos y nos damos cuenta de los pensamientos, pero ¿dónde se cocinan? En nuestro cerebro emocional. Y nuestro cerebro emocional es altamente beneficiado con el ejercicio físico. Y la otra cosa que beneficia muchísimo los pensamientos negativos es la vida de oración y de adoración. Parecería que no tiene nada que ver y tiene todo porque cambia nuestro cerebro emocional. Muchas gracias, Mirita. Hermana Blanquita. Sí, sí, anoto ahí las respuestas. Sí, gracias. Sí, anoté como soluciones, dijéramos, la gratitud, la solidaridad, salir de los pensamientos, adentrarse a la música, a la oración, a otros proyectos y hacer ejercicio físico y entrar en la vida de oración. Algunas cosas ya las hago, pero sí hacen falta dos o tres. Muy bien. Bueno, que te vaya muy bien, Blanquita. Gracias. Sí. Es Aquí todo, también Blanquita, es un proceso. No es que Sí. de la noche a la mañana vamos a hacer cambios. Es todo un proceso. No queremos ser utópicos y dar la idea de que, bueno, de que hago ejercicio físico una semana y la próxima semana me volví de ser una persona ultra pesimista a ser una persona optimista. No es así. Vamos haciendo cambios gradualmente. Claro. Gracias. Gracias. Aquí está el hermano David, que tiene una pregunta. Adelante, David, abre tu micrófono. Sí, buenas tardes a todas y noches quizás para algunos países. Muy agradecido con la ponencia que ha dado mucho valor. La pregunta sería, ¿qué opina con relación a los que están recibiendo medicamentos antidepresivos? En su experiencia, ¿qué sugiere que lo puedan llevar o de preferencia que pudiera salir con, no sé, con terapia o con otras herramientas que no sean los medicamentos? O sí, me gustaría escucharlo, ¿verdad? ¿Cuál es su postura o su punto de vista? Si es correcto que las personas a lo mejor que tienen este tipo de mentalidad o que ya han sido diagnosticados que tengan depresión. Sí, mira, voy a la evidencia. Vamos, la evidencia dice que cuando una persona está depresiva, las depresiones se califican de diferentes maneras, pero no estoy hablando de una depresión leve, donde podemos quizás obviar la medicación. Pero ya cuando la depresión es más seria, el tratamiento por excelencia es la psicoterapia más la medicación antidepresiva. La medicación antidepresiva es excelente. Es de las medicaciones más investigadas, porque es un trastorno que sufren las personas en los países ricos también. Entonces, ustedes saben que tienen muchos dólares en inversión y la medicación es excelente, se ha ido mejorando. Yo diría que en los últimos 30 años, es asombroso cómo ha mejorado la medicación para la depresión. Y yo diría, dentro de lo teológico, no le veo ningún problema a que uno use los recursos que Dios pone a nuestra disposición. Así como usamos un avión para trasladarlo de un lado al otro y no vamos caminando, no veo nada de malo que usemos un hallazgo de la ciencia y de la técnica para nuestro beneficio y para nuestra salud. Te diría que hasta una temeridad el hecho de
pretender que Dios a uno lo cure cuando uno tiene la bendición de tener una enfermedad que tiene tratamiento, que tiene muy buen pronóstico, y no usarlo, me parecería. Y además cuando uno está en un país donde eso se puede hacer, podés ir a un médico a un especialista, y te puede recetar, y podés adquirirlo, son todas bendiciones. Por supuesto voy a hacer una salvedad. La medicación tiene que ser recetada por un médico psiquiatra. Ni siquiera me parece tan bien que lo recete un médico clínico, porque muchas veces el médico clínico no sabe el hilo fino, y muchas veces termina recetando una medicación que no es exactamente lo que la persona necesita, y la persona por otra parte necesita una supervisión médica. No es que ella solita fue al médico, la receta y después consigue con un farmacéutico o con un médico conocido. No, eso no. Y hago otra salvedad. Tampoco se trata de medicalizar la vida. O sea, no se trata de que por cada tema que tenemos vamos a buscar un remedio, vamos a buscar una medicación. Tenemos que fijarnos, creo que hay todo un proceso de ver. Por ejemplo, estoy atravesando un tiempo de mucha ansiedad, supónganse. Bueno, ¿qué me pasa? La ansiedad es la manera como nuestro organismo nos habla. Entonces, a veces rápidamente, estoy ansioso, le pregunto a un médico qué puedo tomar para la ansiedad. No. Estoy ansioso, lo primero que hago es me pregunto, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que me deja tan ansioso? ¿De verdad lo que tengo es solo ansiedad? ¿Estoy triste, estoy angustiado, estoy enojado, tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? Y lo busco conmigo mismo, lo busco con Dios, lo busco con algún amigo, una persona de mucha confianza, que puede escucharme muy bien, con quien puedo pensar en voz alta. Después busco una solución. No es rápidamente esa cuestión de medicalizar la vida, de que por cada cosa que nos pasa, una medicación tampoco está bien, eso es un extremo. Pero esto, yo entiendo que inclusive hay cuadros graves que sin medicación la persona corre riesgo, corre muchos riesgos. Las depresiones crónicas y graves son la arena de un suicidio, de intentos de suicidio, y bajan muchísimo el sistema inmunológico, y la persona queda muy susceptible a otras enfermedades. Es una pena no tratarse. Por lo pronto esa es la postura que tengo, David. Muchas gracias. Muy bien, David, gracias por externar tu pregunta. Hermanos, tenemos tiempo, así de que pueden aprovechar aquí que está nuestra hermana y hacer algunas preguntas o reflexiones, a lo mejor que ustedes tienen, ¿verdad? Que han venido pensando y quieren, así como el hermano David, pues salir de duda, ¿verdad? Adelante. ¿Alguien más tiene una pregunta? Pueden discrepar también, o cuestionar. Bueno, Mirita, yo sí quisiera preguntarte, porque hablas de la parte de la espiritualidad como un vínculo que nos lleva, ¿no? Que es sanador. Y pero también hay personas que vinculan la espiritualidad con religiosidad, con la cuestión de reglas y cumplir. ¿Cómo dar el paso de alguien que a lo mejor está muy metido en cuestiones de ser muy religioso? ¿Cuál sería el dar el paso hacia la transición de una espiritualidad sana? Bueno, no sé si estoy planteando bien mi pregunta, pero como que a veces necesitamos salir también de esos terrenos que no son sanos. Es muy amplia tu pregunta, Patricia. Es amplísima. Eso es el objetivo, uno de los objetivos que tenemos, creo que todos los que trabajamos para Dios, porque hay una tendencia en los seres humanos, en nosotros hay una tendencia a ser religiosos. La religiosidad, entendida así como la estás diciendo vos, hay otras maneras de entenderla, pero como una aferrarte a reglas, da mucha seguridad. Ese es el tema, que da seguridad, porque cuando
aunque ponga 613 mandamientos para cumplir, y si los cumplo estoy bien, son 613. En la espiritualidad es toda la vida, es toda mi vida, es examinar mi corazón, es ponerme vulnerable delante de Dios y delante de mí mismo. Y las personas muchas veces estamos muy defendidas. No, nos cuesta una barbaridad mirarnos a nosotros mismos. La espiritualidad verdadera, sana, requiere que seamos transparentes. Y en primer lugar es la transparencia con nosotros mismos. Y después es la transparencia con Dios. O yo no sé si la cosa empieza cuando nos animamos a dar un paso de transparencia con Dios y Dios empieza a trabajar en nosotros. Básicamente, yo creo que no se trata de hacer mucho. Se trata de entender algo que es bíblico y que lo vivimos repitiendo. Personalmente yo creo que se trata de entender la gracia. La gracia que nos dio identidad a las iglesias de corte protestante, con Lutero en el 1500 más o menos. Fíjense que ha quedado en muchos ambientes reducida a me salvo por gracia, yo soy perdonado por gracia o perdonada por gracia, porque indudablemente ahí, y esto es de la cristiandad entera cada vez más, aún las ramas de la cristiandad que hablaban mucho de las obras, están hablando cada vez más de la gracia, porque realmente para salvarnos, para cumplir la demanda de ser perfectos, ¿quién queda en pie? Entonces recurrimos a Jesús, pero el tema es que empezamos con gracia y después, al día siguiente, creemos que vamos a conservar nuestra salvación y crecer en nuestra vida con Dios a través de obras. Y ahí es donde tropezamos y nos sentimos fracasados y empezamos a hacer este tipo de cosas, que si se quiere son alivianar un poco la gracia, porque la gracia implica algo muy difícil, que es toda mi vida la pongo delante de Dios, no pongo las 20 cosas, 50 cosas o 600 cosas que quiero obedecer. Pongo toda mi vida y admito como soy. Soy auténticamente yo mismo, con mis fracasos, con mis virtudes, y dependo totalmente de Dios. Ese aprendizaje de la dependencia que implica la gracia nos cuesta mucho. Lo otro yo creo que viene a ser como un modelo donde tenemos una seguridad aparente que termina no siendo tan segura, porque después hay un algo de nosotros que nos dice que las cosas no están tan bien. Muchas veces el problema es que lo ponemos en el otro, es el otro el que está mal, es el otro el que es pecador y yo estoy bien, pero en el fondo, en algún momento nos miramos al espejo y nos damos cuenta que no somos todo eso que estamos pretendiendo ser. Pero es todo un camino. Creo que es un camino que tenemos todos que transitar, porque ¿quién se libra de la religiosidad? Todos tenemos una tendencia a caer ahí. No sé, pero sería lindo que digas vos qué pensás, porque hiciste una excelente pregunta, muy profunda, y me gustaría hasta que digas vos qué tenías en la cabeza cuando hiciste la pregunta. Dicen que cuando uno hace una pregunta ya medio sabe la respuesta, pero... No, sí, yo creo que pensando en la situación de que a veces, como dices, sí nos vemos atrapados y a veces con miedo, ¿no? De fallar, de no cumplir lo que uno también espera, porque a veces decimos, bueno, pues si leo la Biblia, si oro, claro que son cuestiones vitales, pero a veces eso mismo lo podemos ver de manera religiosa. Y creo que la parte importante que tú tocas y que me alienta mucho es cómo debo de ser transparente con Dios, ¿no? O sea, vulnerable, aún reconociendo, Señor, estoy pensando mal de esta persona, o sea, ya ayúdame, ¿no? A confrontar este pensamiento, no dejarte hacer un nido en mi cabeza, como decías tú, sino es indudable que van a venir esos pensamientos, pero no hacer un nido en la cabeza. Entonces yo creo que esto ayuda mucho lo que nos has planteado, porque nos planteas esto como un acto de la decisión, de la voluntad.
que uno puede frenar esto, ¿no? Yo creo que bien Filipenses lo dice, ¿verdad? Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensar, como una decisión. Y yo creo que eso nos ayuda bastante. Muchas gracias. Sí, bueno, hermanos, ¿alguien más tiene otra pregunta o comentario que quiera hacer? Adriana. Adriana Antonio levantó la mano. Adelante, Adri, puedes abrir tu micrófono y haz la pregunta. Gracias, hermana. Pues mi pregunta es, ¿cómo podemos animar a una persona que está en una depresión como muy severa a dar el paso de buscar ayuda? E incluso quizá puede ser una persona que sí busca la ayuda de Dios, ¿no? Pero quizá necesita una ayuda más especializada y como hay ciertos pensamientos, ¿no? De que ir con un psiquiatra quizá solamente es para los locos, ¿no? Y en tener ese temor de buscar esa ayuda que esta persona necesita, ¿cómo hacer para animarla? Sí, planteas un tema bastante común. Creo, por lo pronto acá en Argentina, que es donde vivo, esto está cambiando un poco, pero hace unos años, yo ya tengo mis buenos años, hace unos años era muy difícil esto, sobre todo en nuestros ambientes. Se equiparaba mucho el hecho de falta de fe con ir a consultar y mucho prejuicio con los psicólogos y con los psiquiatras. Los psiquiatras, los médicos de locos, se decían, ¿no es cierto? Y nada que ver, nada que ver. Yo creo, Adriana, que hay un nivel como de información, de ir charlando con la persona, de escucharla muy seriamente, porque no es cuestión también de arrebatarla. A veces la persona lo que necesita es simplemente que uno la escuche por un tiempo y que ella misma vea lo que está sintiendo. Porque a veces, porque uno se desespera, porque quiere que la persona busque ayuda, cuando empieza a argumentar ella, uno casi la tosiga con 500 argumentos. La persona no se siente escuchada y se afirma en sus prejuicios. Entonces, yo te diría, la primera cosa, escucha. Escucha con mucha paciencia. A ver, ¿por qué pensás esto? ¿Y a qué le tenés miedo? ¿Y de dónde sacaste esta idea? Como de manera muy calma y muy contenedora. Muchas veces la escucha hace que la misma persona, de ver lo que está diciendo, de repente diga, pero ¿qué estoy haciendo yo? Esto no es verdad lo que estoy diciendo, porque los grandes fantasmas tienen mucho peso adentro de la cabeza. Ya cuando uno lo saca con palabras a otro ser humano, ya empiezan a perder fuerza, ¿no es cierto? Entonces, escuchar me parece que es una cosa muy importante. Escuchar, yo te diría que con el corazón, no escuchar solo con los oídos. A ver, ¿qué está sintiendo esta persona? No es solo ignorancia, porque a veces uno también se pone rígido y dice, pero qué ignorancia esta persona, ¿por qué es tan cabeza dura? ¿Por qué es tan testaruda? ¿Por qué? Escuchar y escuchar con respeto y con el corazón. La segunda cosa es información. Después que escuchaste, mirá, me parece que no es así, podemos ir a tal, mirá, me hablaron de un buen psiquiatra, ¿por qué no intentamos como una prueba? Creo que la cosa va en el cariño. Estoy totalmente convencida que uno convence mucho más con el cariño que con argumentos. A veces, si es una persona muy allegada, uno hasta puede ponerse vulnerable con esa persona y decirle, mira, la verdad es que vos estás así, vos no te das cuenta, es parte de la persona que tiene depresión, entra en su vida como un embudo, ella solo se ve a sí misma, su dolor, y no se da cuenta que alrededor viven personas y que están volviendo infelices a todas las personas alrededor. Entonces, a veces vale también mostrarse uno, abrir el corazón y decir, mira, esto nos está haciendo, mira, está haciendo infelices a tus hijos, me está haciendo infeliz a mí como tu amiga. No hay ninguna necesidad de esto. ¿Por qué yo te acompaño? ¿Por qué no probás? ¿Por qué no? Y ir pasito a paso. Pero creo que siempre desde el respeto, desde el cariño y desde la escucha. Porque a las personas mayores no las podemos llevar a la fuerza. Ir por ese camino me parece que no va.
En algunos casos, cuando la persona, esto es una salvedad, cuando la persona es peligrosa para ella misma o para otros, sí se puede ir con una medida que uno pide, acá por lo pronto se pide a un juez o algo por el estilo, donde hay como una intervención médica, porque la persona, por ejemplo, está expresando que se va a matar. Entonces con eso no podemos estar esperando escucharla y todo lo demás. Ahí hay que buscar una ayuda urgente. En las depresiones graves es muy común esto. Entonces hay que buscar ayuda urgente y prácticamente medio obligar entre varios, entre personas, que esa persona respete a que se trate. Lo mismo si en una depresión también la persona, a veces son depresiones que también implican una bipolaridad, es un tipo de depresión donde la persona queda muy agresiva o se la agarre con alguien, entonces también es peligrosa para otros. Pero generalmente las depresiones es más peligrosa para sí misma. Ahí hay que tomar decisiones que son muy duras, pero después la persona agradece. Muy bien, Mirita, muchas gracias. Alvin, sí quedó muy bien contestada tu pregunta. Sí, claro que sí. Gracias, hermana. Bueno, De muy nada. bien. Pues bueno, hermano, ya casi nos quedamos, ya nos estamos acercando al final, pero Blanquita levantó la mano otra vez. Adelante, Blanquita, tenemos todavía tiempo. Lo que acaba de explicar para cómo ayudar a salir a una persona de depresión, esos puntos o esa forma que comentó, también podrían servir para sacar del sufrimiento, pudiéramos decir, a una persona que está involucrada en el alcoholismo o en una adicción. Sí, sí, pero Blanquita, el alcoholismo y una adicción, yo soy de las que cree, yo trabajé años con chicos con problemas de dependencia química, que generalmente eran de las dos cosas. Se empieza con alcohol generalmente y alguna droga blanda y después son drogas más duras. Es amor, es escucha, es comprensión, pero es tratamiento. Sin tratamiento no se sale. Aún un tratamiento, y yo creo que el tratamiento tiene que incluir un acompañamiento espiritual. Pero hay muy buenos tratamientos. Hay tratamientos, se ha avanzado también mucho en tratamientos en grupo, tratamientos hasta ahora online. Y también hay tratamientos como Alcohólicos Anónimos, donde sí es acompañado por una consejería espiritual, bíblica. Alcohólicos Anónimos tiene muy buen resultado, porque tiene eso. Cuando no es demasiado sectario, ¿no? A veces hay algún grupo, hay que cuidar que se vuelva casi una religión, ¿no es cierto? Y muy fanática. Pero en general, Alcohólicos Anónimos da muy buen resultado, es gratuito, es accesible porque está en todos lados del mundo, está también, debe estar online. Yo hace mucho que no trabajo con adictos, pero debe estar, con seguridad. Y la persona necesita un tratamiento para la rehabilitación. No es solo que está triste, no es solo porque la persona ya no se gobierna más a sí misma. Cuando estamos hablando de una adicción al alcohol o a los químicos, es una persona que ya no puede decidir por sí misma. En ese tema no decide. Entonces, ¿se acuerdan del esquemita que hice de las decisiones? Ya a partir de ahí ya no funciona la cosa, porque decide una cosa pero no lo mantiene. Entonces quizás hay que apuntar a los vínculos. Vínculos firmes de decir yo te acompaño, yo voy con vos, yo me banco el tratamiento, voy con vos, te acompaño, pero vos te tenés que tratar. Porque ya hay mucho daño en el cerebro, en el control de los impulsos. Si no es una seguidilla de yo te entiendo, lloramos juntos y después vuelve a recaer y vuelve lo mismo. Porque la persona directamente no tiene la capacidad para mantener la decisión. Eso es una adicción. Y justamente eso. Gracias. De nada. Bueno, gracias, Mirita. Aquí está Eli con la mano levantada. Adelante, Eli, puedes hacer tu pregunta. Hola, hermana Patti, gusto saludarla de aquí, de esta plática tan interesante. Y más que nada hacer un comentario, ¿no? Felicitar a la hermana que dio la plática. Es muy
muy, muy concreta, todos los puntos que dio desde el principio. Entonces, pues también ver cómo se está abriendo este tema aquí, de hablarlo como a nivel iglesia, ¿no? A nivel cristianos, porque muchas veces tachamos la depresión como algo que no va con nosotros como cristianos, ¿no? Que no debemos, que no es posible que pase eso en nosotros. Y muchas veces, pues, batallamos, ¿no? Por la gracia de Dios, pues, estamos y seguimos adelante, pero me pareció un tema muy interesante. Gracias por hacer este tipo de pláticas, y qué bueno que se esté hablando de esto, porque definitivamente necesitamos como hijos de Dios saber más de este tema, las preguntas que hicieron los hermanos también, ¿no? Que no está peleado un tratamiento psicológico con ser cristianos, cómo ayudar a una persona que está pasando con depresión y que muchas veces no lo acepta, ¿no? O sea, lo estamos viendo porque yo creo que los que hemos pasado por alguna situación así somos los que menos vemos, y los que están alrededor de nosotros son los que siempre pues te preguntan qué pasan, pero muchas veces no sabemos cómo ayudar a esas personas, ¿no? A nuestra propia familia. Pues muchas gracias y felicidades por la plática. Dios les bendiga, hermanas. Gracias, gracias, Eli. Gracias, Eli. Bueno, hermanos, no sé si alguien tenga una pregunta más que hacer. Ya nos estamos acercando al final del tiempo, así de que pueden aprovechar, todavía. Estamos a unos minutitos de cerrar. Pero si alguien quiere hacer una pregunta o comentario. Bueno. Y ojalá que sigamos con estos temas retroalimentando, o una segunda parte, porque la verdad, como decía la psicóloga, son temas muy extensos, y pues la verdad, pues hay mucho que aprender de ello y mucho que comentar todavía. Gracias. Sí, Gracias hermana. a vos. Sí, hermana, vamos a hacer caso a su petición de comentar, ¿verdad? Y tener estos foros para hablar de estos temas que es necesario hablar, porque muchas veces hacemos tabú, ¿verdad? No hablamos de estos temas, pero sí necesitamos trabajar y seguir dialogando para buscar siempre maneras y vínculos más sanadores. Bueno, quiero agradecerte, Mirita, por esta participación, por esa generosidad tuya de tu tiempo, de tu conocimiento para nosotros como seminario y también para la comunidad cristiana. Quiero compartir pantalla porque quiero compartir contigo un pequeño reconocimiento que hicimos, ¿sí? Y luego te lo haré llegar. No sé si lo estás viendo. Sí, gracias. Bueno, de nada, con mucho cariño. Aquí a nombre del seminario, Daisy, se te otorga este reconocimiento como agradecimiento por tu participación en esta conferencia, que ha sido de mucha bendición. Bueno, luego te lo hago llegar, y pues hemos llegado entonces al final de este espacio, de este tiempo, esta conferencia que habíamos acordado con Mirita. Así de que, pues hermanos, a cada uno de ustedes, muchas gracias por haber asistido, por haber estado aquí con nosotros, por hacer comunidad, y a todos los que siguieron esta transmisión por Face, pues muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros. Y bueno, nos despedimos con una palabra de oración y también con un abrazo para todos, ¿sí? Deseando que el Señor pues nos ayude a seguir creciendo, ¿verdad? En ser gozosos aún en medio de las situaciones difíciles. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo, por este espacio. Gracias por mi hermana Mirita, Señor, que nos ha compartido estos principios tan importantes, Señor, para poder
trabajar, para crecer, Señor, y para nosotros disfrutar de la vida y el gozo que quieres para nosotros, más allá de lo temporal, Señor, sino con un pleno significado para nuestra vida. Señor, sabemos que tú estás presente aún en medio de las circunstancias difíciles, en medio del dolor, en medio de la enfermedad y de la prueba, tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a crecer en esa espiritualidad profunda para sentirnos amados, para sentirnos vinculados contigo como tú quieres, Señor, de estar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por nuestra hermana Mirita. Pedimos que bendiga su vida, su ministerio y su familia. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues adiós. Nos despedimos. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación, Patricia, al seminario y a Con todos mucho gusto. ustedes. Un gusto. Un abrazo. Un Que Dios abrazo los a todos. bendiga y un abrazo grande. Gracias. Gracias.